Hola, bienvenidos a esta presentación. Esta presentación es sobre las 10 señales de advertencia de la enfermedad de Alzheimer. Mi nombre es Jennifer Ugarte, yo soy la coordinadora de participación comunitaria para el programa de Alzheimer y trastornos relacionados para el Departamento de Salud de Rhode Island. Este programa está diseñado para aquellas personas que desean obtener más información sobre los signos de advertencia de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y aquellas personas que hayan detectado cambios en la memoria o en el pensamiento, ya sea en ellas mismas o en otras personas. A lo largo de esta presentación vamos a ver varios videos que se han llevado a cabo en diferentes entornos. Esta presentación, por lo general, tiene una duración de 1 hora. Vamos a hacer 30 minutos para este webinar, esta grabación especial. Y por ende voy a saltar algunos videos, pero bienvenidos, vamos a iniciar. Voy a explicar las señales de advertencia más comunes de la enfermedad de Alzheimer y para ayudar a tener más información sobre qué es el envejecimiento normal y qué no lo es. Al final del programa, el objetivo es que ustedes puedan describir cambios típicos en el comportamiento, el pensamiento o la memoria relacionados con la edad, reconocer las señales de advertencia comunes de la enfermedad de Alzheimer y demencia, hablar sobre consejos para acercarse a alguien, cómo tener esta conversación acerca de inquietudes con la memoria, explicar cuál es la importancia de la detección temprana y cuáles son los beneficios de un diagnóstico, identificar las pruebas y evaluaciones posibles para el proceso de diagnóstico y por último, nombrar los recursos disponibles a través de la Asociación de Alzheimer. Es posible que hayan escuchado el término Alzheimer y demencia como si se tratara de la misma cosa. Y aunque sí están relacionados, hay diferencias significativas entre los dos. Entonces, vamos a empezar con un video. La doctora Malou Tansey va a explicar qué es la demencia. Existen muchos tipos diferentes de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común. Otras causas de demencia son la demencia vascular, que se caracteriza por cambios en el flujo sanguíneo y los vasos sanguíneos del cerebro. La demencia con cuerpos de Lewy, que se reconoce por cambios cerebrales específicos en todo el encéfalo, los cuales incluyen la acumulación de una proteína conocida como alfa-sinucleína, y la demencia frontotemporal, que se caracteriza por la pérdida de células cerebrales en las secciones frontales del cerebro o el lóbulo frontal. Cada tipo de demencia puede tener características bastante distintas que provocan comportamientos específicos en la persona. Pero también existe una superposición de algunos comportamientos entre los diversos tipos de demencia. El Alzheimer es la forma más común de demencia que representa aproximadamente de 60 a 80% de los casos. Vamos a escuchar ahora qué es la enfermedad de Alzheimer. Hace más de 100 años, el doctor Alzheimer describió cambios cerebrales específicos, lo que ahora denominamos la formación de placas y ovillos neurofibrilares. El Alzheimer es una enfermedad cerebral progresiva que se caracteriza por estos cambios claves y afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. El encéfalo tiene 3 partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Cada una de ellas tiene un rol en la forma en que funciona el cuerpo. La enfermedad de Alzheimer provoca la destrucción de las neuronas, la pérdida del tejido cerebral y conduce a la pérdida de la función y la comunicación entre las células. Estos cambios pueden provocar los síntomas de Alzheimer, como pérdida de la memoria, los problemas del comportamiento
y las alteraciones en el pensamiento, la planificación y en la etapa final, la deglución. Y por último, vamos a escuchar a otra experta sobre la importancia de reconocer las señales de la enfermedad de Alzheimer. Es importante conocer las señales de advertencia de la enfermedad de Alzheimer y estar atentos para detectarlas. Cambios a medida que envejecemos, y estos cambios pueden ser señales típicas del envejecimiento, señales de la enfermedad de Alzheimer o algo completamente diferente. Pero cuando vea estas señales en usted mismo o un ser querido, es importante obtener información, consultar a un médico y saber a qué está enfrentando. Como escuchamos, es importante saber cuáles son las señales de Alzheimer y estar alerta a estos cambios que son evidentes. La Asociación de Alzheimer, como líder en esta área, desarrolló una lista de las 10 señales de advertencia. Y esta lista pretende ser una herramienta para ayudar a identificar los cambios en la memoria, el pensamiento, el comportamiento de una persona. Es importante tener en cuenta que esta lista no significa un diagnóstico. Estos simplemente son ejemplos, los ejemplos más comunes de los cambios que se pueden presentar. Las personas pueden presentar una o más de estas señales. Entonces, vamos a explorar cuáles son y cuáles son los cambios típicos relacionados con la edad. Como primer punto, tenemos la pérdida de memoria que altera la vida cotidiana. Esta es una de las señales más comunes de la enfermedad de Alzheimer, especialmente en la fase temprana. Olvidar información que se aprendió recientemente, por ejemplo. Podría ser también olvidar fechas, eventos importantes o hacer las mismas preguntas una y otra vez y depender cada vez más de métodos que ayudan para la memoria em, o tener dificultad con tareas que antes se podían manejar sin ayuda. Por ejemplo, un cambio típico relacionado con la edad es olvidar información a veces, pero lo recordamos después. También dificultades para planificar o resolver problemas. Esta es otra de las señales. Algunas de las personas pueden tener dificultad en la función para ejecutar tareas, por ejemplo, desarrollar o seguir un plan o dificultad para concentrarse. Por el contrario, un cambio típico relacionado con la edad es cometer errores ocasionales al administrar recibos o finanzas en el hogar. ¿Qué más? Dificultad para terminar tareas habituales. Por ejemplo, las personas que viven con demencia a menudo se les dificulta completar tareas que solían ser fáciles para ellas, como conducir a un lugar conocido, escribir una lista de supermercado o recordar cómo jugar un juego favorito, por ejemplo. Por el contrario, un cambio típico relacionado con la edad sería necesitar ayuda ocasionalmente para usar un microondas o un dispositivo electrónico que por ser nuevo es normal que uno tenga dificultad, pero son esas tareas habituales, tener dificultad con ellas, esa es la señal de advertencia. Confusión con el tiempo o el lugar. Una persona que vive con la enfermedad de Alzheimer u otra demencia puede olvidar fechas, temporadas o el paso del tiempo. Puede tener dificultad para entender algo si no está ocurriendo actualmente o puede confundirse de dónde está o cómo llegó ahí. Por ejemplo, una persona que tiene como rutina salir a caminar los sábados a un parque cerca de su casa. Esta persona sale y se encuentra con que no reconoce el lugar en donde está o no recuerda cómo llegó ahí. Esa podría ser una de las señales de advertencia. Esto puede ser un poco más drástico o notable en las etapas media y final.
versus un cambio más típico relacionado con la edad, que es confundirse sobre qué día es o si programó una cita, pero con la diferencia que lo recuerda más tarde. Otra de las señales está relacionado a problemas para comprender imágenes visuales y relación espacial entre objetos. Algunas personas con la enfermedad de Alzheimer u otra demencia pueden tener problemas con la vista, que puede resultar en dificultades con el equilibrio, problemas para leer y problemas para calcular la distancia y determinar colores y contrastes, lo que puede afectar la habilidad para conducir, por ejemplo, o desplazarse en el entorno que los rodea. Los cambios en la vista como cataratas son un cambio más típico relacionado con la edad. Esta señal en particular nos muestra que estos cambios no se tratan solo de la memoria, sino que es importante pensar en todas las maneras en que la vida diaria de una persona puede verse afectada por cualquiera de estos cambios. Nuevos problemas para usar palabras al hablar o al escribir es otra de las señales de advertencia. Y las personas pueden tener problemas para seguir o unirse a una conversación, por ejemplo. Puede detenerse en medio de la conversación y olvidar lo que estaba diciendo o repetirse continuamente. También puede tener dificultades para encontrar la palabra correcta o llamar a los objetos por su nombre correcto. Pueden empezar a utilizar términos más descriptivos para hablar sobre algo en vez del nombre real del objeto. Por ejemplo, en lugar de decir reloj, la persona va a decir el objeto en donde ves la hora. O puede describir el objeto para comer alimentos en lugar de llamarle por el nombre del utensilio. Esta es una de las señales. Cualquier cambio relacionado a la edad podría ser tener dificultad ocasional para encontrar la palabra correcta. Pero es perder la habilidad de recordar los nombres de los objetos, lo cual es la señal de advertencia. Extraviar cosas y perder la capacidad de desandar pasos anteriores. ¿A qué nos referimos con esto? Esa señal a menudo provoca inquietud en las personas y quiero aclarar que no se trata solo de extraviar las llaves en una ocasión, por ejemplo, o extraviar cosas de vez en cuando, que en realidad nos puede pasar a cualquiera, sino que no recordar cómo extraviamos el objeto o por qué llegó a donde llegó. Por ejemplo, una persona que extravía sus llaves y de repente las encuentra adentro del refrigerador. En primer lugar, es un lugar inhabitual para dejar las llaves. Y en segundo lugar, la persona no tiene la capacidad de recordar o regresar en sus pasos para saber por qué la dejó en el refrigerador, por ejemplo. Debido a la falta de la función ejecutiva y la conciencia, la persona puede volverse cada vez más desconfiada de otras personas y comenzar además a acusar a otros de robo, y lo hacen más a menudo con el paso del tiempo. Buen juicio deficiente o disminuido. Las personas pueden presentar cambios con el buen juicio o la toma de decisiones, como usar un mal juicio al manejar dinero, por ejemplo, o prestar menos atención a su higiene y a su cuidado personal. Esto puede ser especialmente común en personas que viven solas. Tomar una mala decisión de vez en cuando, como olvidar el cambio del aceite del carro, es un cambio típico normal relacionado con la edad. En este aspecto es de observar realmente la apariencia, y al conocer a una persona sabemos que si a lo largo de toda su vida ha sido una persona que es presentable, que se preocupa por su apariencia personal, por su higiene, y que de repente empieza
a presentarse a eventos sociales, quizá no planchó la ropa, quizá no se peinó, quizá no se ha bañado en algunos días. Esta podría ser la señal de advertencia. Por otro lado, la pérdida de interés en actividades laborales o sociales. A medida que envejecemos, eso en ocasiones es normal sentir un poco interés en las reuniones familiares y sociales. Sin embargo, alguien que presenta cambios relacionados con la demencia puede perder la capacidad de mantener o seguir una conversación y como resultado comienzan a perder interés en reuniones sociales o en pasatiempos. Pueden perder la confianza en sí mismas también al involucrarse. Y por último, cambios en el estado de ánimo y la personalidad. Las personas con la enfermedad de Alzheimer u otra demencia pueden sentir, por ejemplo, confusión, sospecha, depresión, miedo o ansiedad. Es posible que se molesten fácilmente, ya sea en casa o cuando salen de su entorno conocido. Sin embargo, a medida que envejecemos, es normal desarrollar maneras muy específicas de hacer las cosas y molestarnos o irritarnos cuando se interrumpe nuestra rutina. Pero una persona con la enfermedad de Alzheimer o demencia puede sentir miedo, puede sentir ira o frustrarse fácilmente, lo cual es algo que debe abordarse. Y vamos a hablar entonces ahora de la importancia de la detección temprana. Es de suma importancia que prestemos atención a qué es lo que sucede con nuestra salud cognitiva y no descartar cualquier cambio en nosotros mismos o en las personas que nos rodean como parte normal del envejecimiento. Cualquier cambio que sea inusual para su nivel de funcionamiento o el de alguien a su alrededor es causa de preocupación. Muchas veces los amigos, familiares son los primeros en detectar un cambio en la memoria, un cambio en el comportamiento o en otras capacidades de una persona. En este módulo vamos a hablar de por qué es fundamental abordar cualquier cambio observado de manera temprana y buscar respuestas con un profesional médico. A continuación vamos a escuchar este video y bueno, cabe mencionar que algunas veces las personas que presentan síntomas no están conscientes. Es posible que no sepa que están teniendo estos cambios, por lo que es fundamental tener una perspectiva externa. Esto es especialmente importante para, nuevamente, aquellas personas que viven solas o están lejos de la familia y amigos. Vamos a escuchar al doctor Medina hablar sobre esto y luego escucharemos a una cuidadora que fue la primera en detectar los cambios en su padre. Es un fenómeno muy interesante que las personas con problemas de memoria con frecuencia están menos conscientes de sí mismos que sus familiares o amigos que las conocen bien. Una de las razones de eso es que nuestra capacidad para autocontrolarnos, que es una parte importante de la función cerebral, disminuye cuando comenzamos a tener problemas de memoria. Y por eso la persona podría no ser capaz de registrar el problema que tiene día a día. Pero si los familiares o amigos están atentos, podrían darse cuenta de que los problemas comienzan a aparecer con más frecuencia. Si hablan con la persona sobre esto y le dicen, he notado que repites varias veces lo mismo, y la persona les contesta, no estoy repitiendo las cosas. Esto podría deberse a que no son conscientes de ello o a que no quieren reconocerlo. Uno de los cambios más drásticos que miramos en su personalidad fue su carácter. Él se comportaba agresivo, irritado, especialmente con mi mamá. Él alucinaba cosas, decía que mi mamá lo golpeaba y que mi mamá era muy violenta con él. Notamos que él decía que éramos los peores hijos de él, que no lo tratábamos y no lo cuidábamos bien. Si continúan detectando estos cambios, es fundamental que planifiquen tomar el siguiente paso y tener una conversación con la persona u otras personas cercanas para hablar de qué es lo que han detectado. Esta puede ser una conversación difícil
o incómoda incluso. Sin embargo, la Asociación de Alzheimer ha desarrollado una guía de 10 pasos útiles para ayudarle de modo que hablar con la persona de estas inquietudes sea menos abrumador y más productivo. Entonces, vamos a hablar de cuáles son estos pasos. Como primer punto, preguntarnos qué cambios en la memoria, pensamiento o comportamiento observan. Y todo esto lo pueden escribir, hacer sus notas, tanto ustedes mismos como las personas más cercanas. Por ejemplo, si es una mamá, un padre de familia y tienen hermanos, entre ustedes podrían hacerse estas preguntas antes de tener esa conversación con la persona. ¿Cuáles son esos cambios que han observado? La siguiente pregunta es, ¿qué más está pasando? Porque hay diferentes afecciones que pueden provocar cambios en la memoria, el pensamiento o el comportamiento. Hay otros problemas de salud o estilo de vida que puedan estar contribuyendo o afectando estos cambios. O, por ejemplo, ha habido estrés o la persona sufre de diabetes o algún cambio en medicamentos, por ejemplo. Estas son algunas de las preguntas que también vale la pena preguntarse. ¿Qué más? Conocer las señales y los beneficios del diagnóstico temprano. Ya han tomado el primer paso, que ha sido acompañarnos en este webinar para conocer más información sobre este tema. ¿Detectó cualquiera de las señales en la persona que le preocupa? ¿Alguien más ha detectado estos cambios? Hable con amigos, con familiares. ¿Qué cambios, si los hay, han detectado en ellos? Y tener una conversación. ¿Quién debe tener la conversación para hablar sobre las inquietudes? A veces es preferible que una sola persona sea quien lidere la conversación y no todos al mismo tiempo, porque eso podría ser un poco abrumador o sentirse hasta como un ataque para la persona. ¿Y cuál es el mejor momento y lugar para tener la conversación? Esto va a depender también mucho de conocer a la persona y saber cuándo se va a presentar más receptiva a la información o a las inquietudes que ustedes quieran comunicarles. Por ejemplo, si es una persona que trabaja de lunes a viernes, quizá lo mejor sea reunirse un sábado, un domingo y por poner un ejemplo, tomar un desayuno, tomar un café en la mañana y tener este espacio en privado, en familia y poder hacer o expresar nuestras inquietudes. ¿Qué dirá usted o la persona que tendrá la conversación? Y es por eso que es importante prepararse y la importancia de esta guía también. Puede escribir algo parecido en como un guión y considera las siguientes preguntas. Por ejemplo, preguntarle cómo se ha sentido últimamente la persona. Mencionar que el comportamiento no es el comportamiento de siempre y que han notado ciertos cambios y que tienen esas inquietudes. Por ejemplo, decir algo como, he notado que ya no vienes a nuestro club de lectura o que ya no te preocupas por peinarte como antes o que tu ropa se ve un poco descuidada, cosas por el estilo. Y eso me preocupó, hacerles saber que esta preocupación también viene del amor y que están notando estos cambios en la persona. Ofrézcanse para acompañar a la persona con el doctor. Creo que pasa que a veces existe miedo por ir al médico porque no sabemos qué noticias vamos a recibir, pero por eso la importancia de ir con alguien y qué mejor que alguien que sea cercano a nosotros para tener esa seguridad y ese acompañamiento en este proceso. Y si es necesario tener varias conversaciones. Definitivamente no desanimarse si la primera conversación no salió como lo deseaban. Em,
tener en cuenta que este tema podría representar tener muchas conversaciones con la persona. Entonces, ser perseverante, no desanimarse y definitivamente no descartar los cambios que están detectando simplemente porque la persona se resiste a reconocerlos. Por último, buscar apoyo. Para ello pueden también acudir a la Asociación de Alzheimer. La línea de ayuda gratuita está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para hablar con profesionales clínicos, expertos que pueden proporcionar apoyo e información confiable, incluyendo cómo tener esta conversación con la persona. Y por último, consultar con un médico. La mayoría de las personas abordan primero sus inquietudes sobre memoria, pensamiento, comportamiento con el médico de atención primaria. Sin embargo, en algunos casos, el médico de atención primaria puede referir a la persona a un especialista para una evaluación más detallada. Los ejemplos de especialistas incluyen geriatras, neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras y psicólogos. La importancia de la detección temprana. Prestar atención a cualquier cambio en la memoria, pensamiento o comportamiento que observen las personas. Si observa algún cambio que es inusual en la persona, hacer lo necesario para tener esta conversación. Hablar sobre estos tipos de inquietudes puede ser difícil, pero considere utilizar esta guía con los 10 pasos para abordar estas inquietudes sobre la memoria. Y sobre todo, recordar que la detección temprana ofrece varios beneficios que incluye la oportunidad de planificar para el futuro, explorar opciones de tratamiento, incluso participar en estudios clínicos. Y bueno, analizando los posibles pasos del proceso de diagnóstico, tenga en cuenta que a medida que leemos estos pasos es posible que el médico no pida a todos los pacientes que se sometan a cada uno de ellos, pero vale la pena mencionarlos y las evaluaciones, por ejemplo, pueden incluir antecedentes médicos, examen físico, evaluar si padece de depresión, entrevista con acompañantes cercanos. Y las pruebas pueden incluir análisis de laboratorio, pruebas de estado cognitivo mental, imaginología del cerebro, análisis de líquido cefalorraquídeo. Estas son algunas de las evaluaciones y pruebas. Y por último, les voy a dejar la información de la Asociación de Alzheimer. Esta línea, como les comentaba, está disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana. En el momento que ustedes necesiten más información o apoyo confiable, esta línea está disponible para ustedes. Hay muchas personas que han llamado a esta línea con una variedad de preguntas y eh, diferentes cosas que le preocupan a la persona, desde cuáles son los recursos en el área en donde la persona vive, hasta apoyo emocional a las 2 de la mañana. A veces en este proceso es normal si nos sentimos solos, pero saber que no lo estamos y que tenemos estos recursos es lo importante. También en la página web alz.org, en donde pueden encontrar mucha más información de esta enfermedad y también muchos recursos. En comunidades en todo el país pueden encontrar específicamente en la localidad donde viven cuáles son esos recursos en alz.org/CRF. Y bueno, esto concluye la presentación de las 10 señales de advertencia de Alzheimer. Espero que hayan
se hayan quedado con algo de esta presentación y sobre todo, y lo más importante es que si han notado alguno de estos cambios en alguna persona cercana a ustedes o en ustedes mismos, em, tomen el siguiente paso. Y el siguiente paso es ir con un médico para buscar un diagnóstico temprano para tener opciones, decisiones y planificación de forma familiar, en conjunto. Espero que esta información haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.